De acuerdo. Como siempre, ya saben, la idea del deber, les calificaré posteriormente. De todas maneras, recordarles que básicamente se trataba de un ajuste de curvas, ¿no? Un proceso que ustedes vieron en métodos numéricos y que se utilizan los mínimos cuadrados. Normalmente, pues ya toda la parte teórica la han revisado, nosotros simplemente utilizamos un comando eh, para hacer ese ajuste. De todas maneras, recordarles también que como creo que la mayoría ya vio la materia de geofísica, eh, en la tomografía se resuelve un problema similar, es decir, hay que hacer un ajuste, pero bueno, no es un ajuste tan simple como ese ajuste lineal de pocos datos que es el que hacemos en Gutenberg-Richard, ¿no? Pero en sí, detrás de eso, como digo, el problema es el mismo, resolver un problema de mínimos cuadrados. La gran diferencia, obviamente, es que en el ajuste, un ajuste tan simple como el que tuvieron que hacer en Gutenberg Richard, pues siempre hay una respuesta, ¿no? Obviamente le sale ahí un error. No sé si alguno practicó con eso, verán que ese comando que utilizaron para ajustar también les da la posibilidad de calcular el error del ajuste. Obviamente no les pedí, no tenían que ponerlo, pero no sé si alguno lo probó, porque ese es un problema que también tenemos que acordarnos de lo que sucedía en la tomografía, ¿no? Porque en la tomografía ese valor de ajuste por sí solo no representa mucho, ya que ahí en ese caso la respuesta no es única, ¿no? Entonces, a pesar de que les relaciono con esto porque, como digo, detrás de eso está el mismo problema, ¿sabes? El problema inverso. Ajustar una curva con ese pequeño algoritmo que ustedes utilizaron es resolver un problema inverso. La única diferencia es que en el caso de ese ajuste de una línea recta, unos puntos, eso tiene una solución única. Siempre el algoritmo siempre va a encontrar una única solución. Pues como hay una única solución, ustedes pueden decir, bueno, es la única solución con este error. Y pueden decir, miren, se ajustó más o menos con este error que me salió. Como les digo, eso es algo que pueden ver después. El software, el programita ese de MATLAB o de Octave que hace el ajuste siempre les va a dar un error, ¿no? Yo en el deber no les pedí, pero les insisto. En cambio, en la tomografía, y eso es lo que quiero que entiendan, el problema es similar. Verán que no se trata, por si acaso, de ajustar una superficie o un volumen, ¿no? Ese es el cambio, ¿no? El problema es que hay muchas más variables, ¿no? Y al tratar de ajustar tenemos una función mucho más complicada. Y en este caso, el problema inverso ya no da una solución única. Por lo tanto, en el software de tomografía, para los que ya practicaron, eso inclusive unos están haciendo hasta la tesis con ese software, recuerden que ahí eh, no, les, eh, no les lanza, bueno, les lanza un error, un valor de error, RMS, root mean square, pero ese valor por sí solo no me dice nada acerca de la calidad del resultado de la tomografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el resultado no es único y necesitamos otro tipo de herramientas, como es la regularización del problema inverso, ¿no? Con la curva L, que es el que me va a permitir utilizar ese valor de RMS para ver cuál es la respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eso aprovechando este ajuste que hicieron, porque pues en realidad la gran mayoría de sus trabajos luego va a ser eso, ¿no? Ajustar curvas. Y a veces no relacionan eso con el problema de tomografía que en cambio vimos en geofísica, ¿no? Entonces, la diferencia, como digo, es esa, ¿no? Es fundamental. El problema de la tomografía, la solución no es única. Y por lo tanto, simplemente dale el error, el RMS, no me dice mucho, ¿no? O bueno, es una guía. De hecho, con el RMS se construye la curva L. En este caso, no hace falta construir la curva L porque pues, la respuesta es única, ¿no? No hay otra respuesta. Pero el problema detrás es exactamente el mismo, ¿no? Son los mínimos cuadrados, eso es todo, ¿no? Entonces, a pesar de ser un algoritmo tan simple, ustedes ven, pues, hacia dónde va esto, pues, es bastante más importante que un problema básico de ese tipo. Entonces, esa era la primera comentario acerca del deber. El segundo comentario, recuerden, ya les voy a dibujar un poco más. En realidad, nosotros estamos haciendo una primera muy gran aproximación a la ley de Gutenberg-Richard,
que ya van a ver es la base para el cálculo de las probabilidades y por lo tanto para el cálculo de todo lo que es eh, digamos, eh, la amenaza sísmica. Es la base. Entonces, todos esos datos, la otra cosa que hay que entender es que todos esos datos que va acumulando el geofísico años y años y reporta, entonces dicen, bueno, a ver si para qué pone un sismo por acá, otro sismo por acá, para qué, toda esa información a dónde va, pues a esto, ¿no? Luego a la ley de Gutenberg-Richard. Mientras más sismos tengamos, mejor va a ser nuestra ley y con eso mejor vamos a hacer nuestra amenaza sísmica, ¿no? Que es lo que más o menos queremos o quiero que entiendan esta clase. ¿Cómo si no podemos predecir, porque eso no podemos hacer por el momento, la predicción de los sismos, ya habíamos hablado mucho de eso en, en la parte de geodinámica, ¿no? La dificultad de por qué no podemos predecir, más que dificultad por el momento, la imposibilidad, por el momento, no tenemos esas ecuaciones de predicción, pero en cambio estas probabilidades, y eso es lo que hay que entender bien, ¿no? Porque después ya las ecuaciones ustedes ya las conocen, o sea, ya saben probabilidad y estadística, luego es cuestión de utilizar un software como el Octave o el MATLAB, y ya los cálculos ya los van a hacer, ¿no? Pero yo lo que a veces siento en este problema de la amenaza sísmica es que no hay verdaderamente la comprensión para luego explicarle a la gente y decirle, mire, o sea, nosotros no podemos predecir cuándo va a venir un sismo, pero lo que le podemos dar es un rango de probabilidades, ¿no? Una amenaza, que le va a servir para determinar cuál es la mejor manera de construir su vivienda, ¿no? En el caso de las personas. El resto, pues ya gobiernos y todo, creo que todos ellos ya están más que involucrados en eso, ¿no? Pero esto es, como digo, a las personas comunes que no han estudiado geociencias y no saben acerca de la ley de Gutenberg-Richard y las amenazas sísmicas, ¿no? Porque generalmente la primera reacción es esa, dice, bueno, si no se puede predecir el sismo, el terremoto, entonces, ¿para qué todas estas inversiones en estudiar esta amenaza? Si es que yo no sé si es que va a venir mañana o no va a venir mañana un terremoto. Pero ya vamos a ver que si bien nosotros no podemos decir cuándo, qué tiempo, la predicción, no podemos decir en 3 meses a las 15 horas habrá un terremoto de grado 6, de magnitud 6, pero ya no se dice grados. Creo que se estaba repitiendo también, estaba viendo el video, ahí tengo un error y ahora lo volví a hacer. Verán que no se dice ya grados de magnitud, ¿no? Se dice magnitud 6 nada más, ¿no? No hay grados. Bueno, eso ven, hay un error ahí. Es lo bueno de los videos, a veces volvemos a ver. Ahí uno ve los errores y ahorita lo volví a insistir, ¿no? Porque, no, un terremoto de magnitud 6 en 3 meses a las 3 de la tarde. Eso no lo puedo hacer. Eso no me permite el conocimiento actual de la ciencia. Esperamos que algún día lo podamos hacer, pero por el momento no podemos. Pero en cambio ya van a ver que con estas leyes probabilísticas nosotros podemos dar unos rangos, ¿no? Para poder mejorar precisamente nuestra preparación hacia los sismos, sobre todo en el área de la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Porque en eso sí podemos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos decir, mire, por el momento las ciudades ecuatorianas son muy vulnerables a los sismos. ¿Por qué? Porque precisamente las construcciones civiles no se hacen siguiendo las normas requeridas, ¿no? La amenaza, ya van a ver que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Los mapas siempre se puede avanzar más, ¿no? Siempre hace falta la microzonificación, es decir, ya en cada ciudad saber exactamente los diferentes comportamientos del suelo. Pero en relación a otros países, pues sí, tenemos un nivel adecuado en el cálculo de la amenaza sísmica. Pero en cambio, en la vulnerabilidad no hemos avanzado. Eso somos muy deficientes. ¿Por qué? Porque pues no hay una manera todavía de establecer cómo hacer el control de las estructuras civiles, ¿no? O sea, básicamente la gente va a los GATS, pide su permiso. Obviamente si son construcciones muy grandes, importantes, entonces, claro, tomarán más precaución. Pero ustedes ven que igual no necesariamente todos los GATS del Ecuador tienen a los profesionales adecuados para hacer eso. Entonces, ahí hay una diferencia, porque para que vean, ¿no? Cuál es la opción a adoptar aquí.
Por un lado están el cálculo de la amenaza sísmica, que es algo básicamente centralizado en el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, ¿no? Obviamente hay otros cálculos, por ejemplo, hay un equipo en la ESPE también que hace eso, ¿no? Pero básicamente utilizan los datos del geofísico. Entonces, ¿cuál es el geofísico el que hace eso, no? Entonces, eso está centralizado. Sabemos la institución de tal manera de que si por algún caso no está bien calculado, pues ya sabemos a quién tenemos que reclamarle, ¿no es cierto? Entonces, hay una responsabilidad. Pero en cambio, eso sería la amenaza, ¿sí? La amenaza en el Ecuador está muy centralizada, sabemos, hay gente técnica, ha habido muchos compañeros del geofísico que igual se han capacitado a nivel mundial y hacen publicaciones, o sea, las palabras son de institución científica, ¿no? Totalmente científica. Y por el otro lado, en el caso de la vulnerabilidad, tenemos a los GATS, ¿no? A los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, a las alcaldías, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, obviamente tenemos la diferenciación del Ecuador, porque o sea, hay GATS como en el de Quito, que, por ejemplo, hasta hace un rato estuvo el responsable de esta parte de vulnerabilidad en el GATS de Quito, era el Consejo Metropolitano de Quito, era Hugo Yepes, que anteriormente fue el director del Instituto Geofísico de la Politécnica, ¿de acuerdo? Entonces, en Quito, el que era responsable de eso, pues bueno, era el que era antes jefe del Instituto Geofísico de la Politécnica. Entonces, obviamente van a tener un buen control, un buen seguimiento de los procesos que se están haciendo, pero ustedes imagínense todos los municipios que tenemos en Ecuador. No todos van a tener esa posibilidad de tener un profesional que esté trabajando en ese tema, y ahí es donde viene el problema de la vulnerabilidad. ¿Sí? Las construcciones civiles no hay un control sobre eso, los principios. Y cuando hay un control, obviamente no hay la tecnificación para poder hacer ese control adecuado. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál sería la solución? Bueno, todavía está por verse, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Porque, como digo, ya las construcciones grandes, las que dependen del gobierno central, pues seguramente sí se las puede fiscalizar, pero la casa que construye el vecino por acá, o sea, obviamente irá al municipio, dirá, mire, quiero hacer mi casa, alguien vendrá a hacer una pequeña revisión, pero nunca estaremos seguros si se construyeron con esas normas adecuadas, y eso solo veremos cuando venga un terremoto, ¿no? Entonces, eso, pues, tomen en cuenta esa diferenciación, ese problema estructural que tenemos por el momento en el Ecuador, ¿no? Entonces, de un lado ya lo hemos resuelto, ¿sí? Porque pues pueden decir, bueno, pero o sea, puede haber en otros sitios debe ser lo mismo. Bueno, en otros sitios puede ser todavía peor. Por ejemplo, ahora viendo el caso de Haití. Por ejemplo, en Haití, recién en el terremoto del 2017, hasta el terremoto del 2007 había una estación sísmica en Haití para estudiar la amenaza sísmica. Ahora ya hay un poquito más, ¿no? Entonces, siempre se puede estar peor, ¿eh? Siempre se puede mejorar, pero también se puede empeorar. Entonces, por ejemplo, en Haití no había profesionales de sismología, básicamente. Cada vez que había un problema, pues era gente de afuera que venía a colaborar, ¿de acuerdo? Entonces, pero a partir del terremoto 2007 se mejoró, pero una vez más la gente dice, bueno, ¿y para qué sirve si ahorita hay otro terremoto y se ve la misma destrucción? Una vez más, eso pues es paulatino la mejora que se puede hacer, ¿no? Si ven ahí en Haití, no tienen ni la una ni la otra todavía, o sea, la amenaza mal determinada, vulnerabilidad peor. En nuestro caso, en el Ecuador, se ha avanzado muchísimo con la amenaza, pero pues la vulnerabilidad, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, me preguntan, todavía no lo sé, porque es un problema, en fin, también político, ¿no? O sea, depende ya de los políticos, de la gente que está en el poder, ¿sí? La gente que está en las alcaldías, en cada una de las alcaldías del Ecuador, ¿no? Son los que en realidad son responsables luego de esos permisos de construcción que luego determinarán si las estructuras son más o menos vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que comprender para también luego saber a qué gente hay que llegarle con esto, ¿no? Te digo, vamos a calcular unas probabilidades, ya vamos a ver si las calculamos. Pero luego,
hay que dar el siguiente paso, ¿no? Recuerden que aquí ya estamos ya en las materias más prácticas, si quieren, ¿no? Más teóricas ya lo hemos dejado. Y aquí pues es la practicidad, pero la practicidad es eso, saber a quién le tenemos que dar esta información. Entonces era otro punto. El siguiente punto, entonces decíamos, la ley de Gutenberg-Richter se puede mejorar. En este caso, pues nada más yo les voy a podríamos todavía mejorar la ley de Gutenberg-Richter. Bueno, hay varias posibilidades para mejorar todavía esa ley, ¿no? De hecho, ya vamos a ver algunas aquí mismo en la exposición. Pero también había que mencionar, como les digo, el problema de fondo, ¿no? O sea, la idea general aquí, y a cambio, si ustedes quieren pensarlo desde el punto de vista, digamos, de la teoría, de dónde hay que avanzar, pues, ya hemos explicado un poco el problema práctico. O sea, que a la larga viene un problema político. A veces pues decir, bueno, eso ya ni modo, nosotros no podemos hacer más, ¿de acuerdo? Bueno, siempre se puede hacer más, pero a veces pues, ya ni modo, ya, ¿qué más? Ya no podemos avanzar más en eso. Bueno, ¿dónde está el problema científico? Eh, bueno, el problema científico está en saber de dónde viene esa ley de Gutenberg-Richter, ¿no? Entonces, esa ley viene de algún lado. Nosotros hacemos un ajuste, pero detrás de eso hay un fenómeno físico que no estamos conociendo. Entonces, hay algunas eh, posibilidades de conocer eso. Por ejemplo, de todas maneras, mencionarles un poco entre las varias. Entonces, es un trabajo que yo hice en el año 2017, una publicación, con los mismos datos, ¿no? Los datos justo los que yo les mostré, con los que estaban trabajando. Entonces, aquí la idea es que el ajuste, si ven, ya no lo hacemos con una línea recta. Si ven que acá hay un cambio de una especie de pendiente, ¿no? Pues esto ya lo hacemos con otro tipo eh, de física detrás de eso, ¿no? Utilizamos ya una física de sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto de los temas complejos? Pues algo que hemos estado hablando a lo largo de varias materias en ciencias de la Tierra. Pues básicamente son sistemas de los cuales nosotros no podemos aplicar el principio de que podemos evitar las pequeñas interacciones, ¿no? Porque todas las pequeñas interacciones, ¿sí ven? La cuestión aquí es que esta magnitud, verán que esta magnitud, estos resultados, recuerden que vienen, ¿se acuerdan? De, de, de sí estoy presentando la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Digo que siempre que esto no es la mejor, estamos presentando la pantalla, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes ven, aquí están los puntitos de estos de la ley Gutenberg-Richter, y aquí yo no lo he ajustado con una recta, que es el deber que hicieron. Esto es ajustado con otra ley. Entonces, al principio puede decir, bueno, es que es casi recta, ¿no? Pero ese casi precisamente es el que no es exactamente, ¿no?, lo que nosotros obtenemos. Y activamente si cogeríamos magnitudes más pequeñas, esto sería ya casi como y empezaría a cambiar, dejar de ser inclinado para hacerse horizontal, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, la ley empírica de Gutenberg-Richter, que es una recta, pues eso no lo va a predecir, ¿no? Pero en cambio, desde una física de los sistemas complejos, pues lo podemos predecir. Entonces, ese es el aporte, ¿no? Eso, como les digo, es hacia dónde podemos avanzar en la parte ya científica del asunto, ¿no es cierto? Y mejorar ese tipo de leyes de Gutenberg-Richter, ¿no? Entonces, pues decía, el problema de aquí de los sismos que hay que entender justamente es esta línea de acá abajo, ¿no? Aquí están las magnitudes, pero recuerden que estas magnitudes venían, para eso acuérdense un poco de, la, de las ecuaciones de quinto semestre de geodinámica, donde la magnitud se definía en función del el momento, ¿no? Del momento sísmico, a través de un logaritmo en base 10, ¿de acuerdo?
Entonces, esto quiere decir que estas magnitudes de acá, ¿no? Son infinitésimos de las magnitudes enormes de acá. Entonces, en algún sistema que no sea un sistema complejo, puedo decir, yo quiero estudiar los sismos de 7, 7, 5, 8, porque son los que destructivos. El problema aquí es que este tipo de sistemas yo no puedo obviar toda la información que viene en los pequeñísimos sismos que a veces ni siento, como los de acá, ¿no? ¿Sí? A estos son los que destruyen ciudades. Y los de acá, bueno, a veces un camión que pasa provoca más oscilación que un sismo de magnitud 3, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema de fondo de los sistemas complejos. Un sistema común y corriente, lo que yo diría es que, bueno, voy a estudiar sobre estos de acá, porque es lo que me interesa. Los otros son pequeñísimos, no afectan. Bueno, existen sistemas como este, en el que sí afectan. Entonces, yo no puedo eliminar esta información. Y por eso lo vemos desde la ley Gutenberg-Richter, ¿no? Entonces, eso también es otro tema que tiene que estar claro en ustedes, como profesionales de las geociencias, cuáles son las limitaciones científicas que están detrás del problema de la amenaza sísmica, ¿no? Habíamos hablado, bueno, del riesgo. ¿Sí? Recuerden que el riesgo ya es juntar las dos cosas, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, ya enfocado todo el problema del riesgo, ustedes ven que hay algunas aristas, ¿no? Por ejemplo, la arista esta política que decimos que, pues, sinceramente yo no tengo idea de cómo lo vamos a resolver algún día, ¿no? Cómo podemos activar mejor los controles en las construcciones civiles de nuestro país. Pero en cambio, la otra que sería seguir mejorando los temas de amenaza sísmica, ¿no? O sea, mejorando las leyes de Gutenberg-Richter, por ejemplo, para tener una mejor, porque como les digo, aquí pueden decir, bueno, pero es que esto al final es casi da la misma recta, ¿no? O sea, podríamos comparar la recta que ustedes trazaron en el deber con esta aparente recta, verán que no es una recta, si ven acá ya cambia la pendiente, ¿no? Esto es una curva, en realidad es esta ecuación de aquí, verán, es la ecuación, así que no es una ecuación que es nada, de hecho no está escrita como ecuación en sí, estoy ajustando con esta ecuación, ¿sí? Con la ecuación 5. Lo que ustedes le pusieron como una recta, en realidad tiene desde los sistemas complejos de esta forma de acá. ¿Sí ven? Que es ya algo mucho más complicado que una recta, ¿no? Entonces tiene, el m está puesto acá, ¿no? ¿Se ven? Como exponente, logaritmo de todo esto. Ese q de aquí, obviamente, es un valor que se conoce como el coeficiente de complejidad, que me dice precisamente cuán complejo es un sistema, ¿no? Y aquí verán que obviamente hay que tener el cuidado, ¿no? Igual que cuando hablan del caos, cuando se habla de la teoría del caos, una cosa es el caos que uno habla directamente en el sentido literal del término, el caos de todos los días. Otro un tráfico muy caótico cuando venía a la casa. A la palabra caos que se utiliza en matemáticas, ¿no? O sea, el caos determinista, sabemos, conocen bien que saben ecuaciones diferenciales, que simplemente el caos determinista es la sensibilidad a las condiciones iniciales de una ecuación diferencial. ¿Sí? Pequeñísimos cambios en las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales producen soluciones muy diferentes, ¿no? Pues lo mismo aquí, cuando hablamos de sistemas complejos, cuando hablamos de la complejidad, no queremos hacer relación a algo que sea difícil, ¿no? No es eso, ¿no? Simplemente estamos en este caso diciendo que complejidad lo entendemos. En realidad hay varias, así que acá están algunos de los detalles de la complejidad. Creo que lo había puesto, no, creo que lo había puesto por acá mejor en este otro material de acá, que era otro artículo, que aquí ya va creciendo nuestras carpetas, así que, por ejemplo, bueno, acá lo tenía, inclusive lo había puesto como una especie de, y más que, ¿dónde estaba esto? No, esta era una exposición, no, perdón, esta no hace falta por el momento, es más otra aplicación, está por acá mismo. Porque la idea, ustedes ven a veces cuando escribimos estos
cuestiones que están en español, preferible utilizarlas en las clases, porque si no, bueno, solo estamos viendo libros en inglés, no, también hay materiales en español, pero como siempre, el problema es que cada vez uno tiene más cosas y se hace más difícil, como siempre, es más fácil buscar por el mismo Google que en la propia computadora de cada uno. Tantas cosas ya. Veamos, son dos, ¿no? Veamos en esta. Este es uno de las publicaciones. Pues, sí sirve que las publicaciones también estén en línea, ¿no? No, esta es una página que no se va a abrir. Acá está. Bueno, este es del 2018, ¿no? Pues acá hay un breve detalle de los sistemas complejos. Este caso es aplicado a una sociedad, pero esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, una sociedad o un conjunto de sismos, podrían poner aquí, si ven reemplazando, está formado por individuos interconectados. En este caso, los sismos están interconectados. O sea, hay mucho cuidado porque siempre, en cambio, ahí viene la cura decir, es que como hubo un sismo en Japón, pues seguramente hay un sismo mañana en Ecuador. Sí, seguramente hay una interconexión, pero no es la interconexión simple y causal que generalmente les ponen en los videos, la gente que se dedica a hacer esto en YouTube, ¿no? Varias teorías ahí descabelladas. Obviamente es la misma, inclusive el mismo sistema, ¿sí? Pero la conectividad no es una conectividad sencilla, ¿no? Es lo que hay que entender. Pues, una vez más, como toda pseudociencia, esas ideas de que andan buscando relaciones entre los sismos mundiales, es una pseudociencia por eso, ¿no? Porque toma ciertos elementos de verdad científica, pero los transforma en algo, un discurso totalmente falso, ¿no? Entonces sí, hay una interconectividad. El problema es que no es una interconectividad de causa-efecto sencilla. Ese es el problema. La sociedad o los sismos, podríamos decir, tienen propiedades sistémicas o globales, ¿sí? Es decir, algunas de las propiedades son reductibles a los comportamientos individuales. Por ejemplo, en el caso de los sismos, nosotros podemos determinar en un sismo, recuerden, el área de ruptura, la longitud y sobre todo su magnitud. Pero en otras propiedades son de tipo emergente, es decir, no las podemos ver como individuos. Uno de estos casos es precisamente la ley de Gutenberg-Richter, o en el caso otro, vamos a ver también la ley de las réplicas, ¿no? Que es la ley de Omori, por ejemplo, cómo las réplicas van decayendo. Eso, si vemos un solo sismo, no tiene sentido, pero se observa en la estadística general de los sismos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? El comportamiento de cada individuo no está determinado por su patrimonio genético, en otras palabras, en el sismo diríamos, el comportamiento de un sismo no está determinado únicamente por su propia característica de la falla, por ejemplo, sino que se debe incluir toda bueno, esto no es reemplazar, ¿no? Esto es en el caso de los seres humanos, ¿no? Se debe incluir todo el sistema que está alrededor en interacción con el grupo más cercano. Pues, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un sismo, un terremoto, en realidad no podemos simplemente separar una falla solita y tratar de entender solo en esa falla cómo funciona el sismo. Obviamente hacemos eso. Recuerden el modelo Stick-Slip es el que hace eso. Pensamos una falla, la modelamos con rozamiento, pero ya hemos visto que no es suficiente, ¿de acuerdo? Hay otros detalles que se nos está escapando. Entonces, esa es la idea de que no podemos modelar nuestro sistema solo, sino tenemos que considerar necesariamente el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Obviamente aplicando leyes estadísticas. Entonces, esto era un ejemplo, nada más, ¿no? Cómo se puede relacionar un sistema complejo con algo como una sociedad, que es otro sistema complejo, aunque pueda parecer muy diferente, ¿no? De todas maneras, ya en los puntos más técnicos, digamos, estas son al menos 7 características que debería cumplir un sistema complejo. Bueno, por ejemplo, correlaciones de largo rango, en espacio y en tiempo.
procesos no markovianos, es decir, son procesos que tienen una memoria a largo plazo. O sea, no podemos simplemente eliminar lo que sucedió antes para seguir con la predicción de después. Y aquí esto les llamo la atención porque vamos a ver que este es el verdadero funcionamiento del sismo. ¿Sí? O sea, los sismos, si en algún rato queremos predecir el siguiente sismo, tenemos que utilizar el sismo de los conocimiento anterior, ¿no? Pero ya vamos a ver que precisamente es por eso que nosotros no predecimos el sismo con las leyes probabilísticas que vamos a ver. Porque obviamente esto es el caso que quisiéramos hacer una predicción. ¿De acuerdo? Pero no vamos a hacer predicción, vamos a hacer un cálculo de amenaza, que es diferente. Son procesos de ruido aditivos y multiplicativos con ecuaciones tipo Langevin, caos débil con exponentes de Lyapunov que tienden a cero. Bueno, estos ya son, por ejemplo, si ven, estas son definiciones muy matemáticas de lo que se espera en un sistema complejo. Geometría multifractal, rango de interacción de muchos cuerpos, ecuaciones de tipo de Fokker-Planck. ¿De acuerdo? Pues, o sea, se puede caracterizar a un sistema complejo ya con detalles, pero yo creo que tarde o temprano todas estas complicaciones, porque esto obviamente, por ejemplo, la geometría multifractal o las ecuaciones de Fokker-Planck, la de Langevin, no sé si ustedes ven, pero no sé si vieron la parte de movimiento browniano en termodinámica. Bueno, está por ahí, ¿no? Pero este tipo de ecuaciones, obviamente, ya, o sea, se las revisa más dentro de los posgrados, ¿no es cierto? Pero, digo, en algún momento toda esta parte de los sistemas complejos seguirá pasando también hacia el pregrado, porque es un poco como avanza la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, por el momento esto se investiga a nivel de posgrados, pero en algún momento ustedes ya se topan con esto en el pregrado. En este caso, pues, no queremos ir más lejos, como les digo, ¿sí? No vamos a ir más lejos con los sistemas complejos, nada más mostrarles que ese sería el siguiente paso en el aporte científico que podamos hacer dentro del estudio de los terremotos para mejorar la Gutenberg-Richter, ¿de acuerdo? Bien, sigamos entonces ahora sí con nuestra parte ya que nos corresponde. No queremos ir más lejos, como digo, con los temas complejos, pero al menos hay que siempre mostrarles, ¿no? Si miren, esto es lo que viene ya después. O sea, quieren seguir estudiando esto, por ejemplo, un compañero que está haciendo una tesis sobre esto, obviamente pues va a aprender un poco más, ¿no? Va a ver estos temas, pero en general en el pregrado, la ley de Gutenberg-Richter simple es la que nosotros tenemos que entender. Entonces, primero vamos a ver un proceso que es el peligro sísmico determinista, que lo vamos a nombrar de manera simple. Nosotros no lo vamos a utilizar, como digo, no es que no sea útil, pero generalmente en las condiciones que nosotros tenemos, en nuestros sistemas, aquí, nuestras construcciones, en las ciudades, aquí en el Ecuador, ya vamos a ver que no es un sistema que nos sirva mucho, ¿no? Pero también se puede utilizar, de hecho, también se puede hacer determinaciones de este tipo de peligro. Igual no se dejarán mm, eh, influir por esta palabra determinista, ¿no? Y vamos a ver, es simplemente, porque aquí también hay un cálculo de probabilidad. ¿Sí? Todo peligro, ¿sí? Esta palabrita peligro o amenaza, implica el cálculo de una probabilidad, como el que habíamos hecho la vez anterior, ¿se acuerdan? Este de acá, ¿sí? Entonces, eso tomar, por favor, en cuenta, ¿no? De que siempre vamos a calcular una probabilidad. Significa determinista en el sentido de que no vamos a usar una ley de probabilidad. ¿No? Vamos a usar estadística, en otras palabras. Usar simplemente probabilidades. Entonces, verán, ¿no? Las leyes estadísticas, las que seguramente vieron, la ley de Gauss, la de Poisson, eh, la chi cuadrado, por ejemplo, por mencionarles algunas. Bueno, vamos a ver que alguna de ellas se aplica al peligro sísmico, al no determinista, ¿no? En este caso, el determinista, pues, ¿qué significa? Pues que nosotros vamos a ver nuestro sitio específico sobre el cual queremos calcular el peligro sísmico y vamos a determinar, por ejemplo, estas dos fallas, ¿no? Tenemos la falla 1 y esta falla 2, ¿de acuerdo? Que influyen sobre nuestro sitio. Y además de eso tenemos esta área sísmica, ¿sí?
3. Entonces, nosotros hemos determinado que en nuestro sitio donde queremos determinar son solamente estas 3 características las que van a influir sobre nuestro peligro o amenaza sísmica. Eso quiere decir que conocemos muy bien estas fallas, ¿cierto? Que producen los sismos, esos sismos que están representados por esos diferentes círculos ahí de diferente magnitud. Pero de todas maneras nuestro conocimiento de la geología local es tan bueno que nos permite decir, miren, simplemente tenemos esta falla, esta de acá y esta área sísmica de acá. Y en función de eso nosotros vamos a calcular esta probabilidad acá, ¿de acuerdo? Nada más. ¿Sí? No estamos pensando en todo el resto de sismicidad que ocurre, ¿no? Con la ley de Gutenberg. Entonces sería un peligro determinista. Para eso, obviamente, si ven, tenemos que nosotros podemos calcular la magnitud que nos produciría un sismo de acuerdo a los diferentes tipos de mecanismos, ¿no? De la falla. Por ejemplo, en strike slip o falla de rumbo, en falla inversa, reversa, en falla normal, ¿no? En falla strike slip, en falla reversa. Los 3 primeros serían el caso de una ruptura lineal, ¿no? Sabemos que existe una ruptura lineal, como en estos casos de acá, ¿no? Caso S1 o S2. Y acá, en los otros 3 casos, sí tenemos lo mismo, pero pensamos que es un área total la que se rompe, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estas ecuaciones, obviamente que siempre igual se puede mejorar. Esto que está acá, sí, obviamente es el error que cometemos sobre cada uno de estos modelos. Ahora, ¿de dónde salieron estas magnitudes y estas ecuaciones? En principio del estudio de varios escenarios a nivel mundial, ¿no? Alguien se dio el trabajo de compilar todas las fallas inversas que producen sismos, de ajustarlas a la magnitud que producen y vamos con la longitud de ruptura y vamos obteniendo estos coeficientes de acá, ¿no? Una vez más son ajustes de datos, ¿no? Y acá está precisamente el error que cometemos sobre esos ajustes. Pues en este caso, la magnitud depende de la longitud de ruptura o del área de ruptura directamente. Podemos nosotros decir directamente, si hemos estudiado mucho una zona, ¿no? Entonces, este estudio ya generalmente es un estudio ya mucho más avanzado, ¿no? De lo que se espera de un trabajo de amenaza sísmica. Y ahí pues entran a trabajar todo su conocimiento de básicamente toda la parte de tierra sólida que ustedes han visto en geociencias, ¿no? Porque significa ir al terreno, hacer pruebas geofísicas, hacer observaciones geomorfológicas, ¿no? Para determinar exactamente cuáles son las fallas que nosotros tenemos activas, hacer un estudio histórico además, porque pues, que seguramente, por ejemplo, las fallas que han estado cerca de Quito, de las ciudades principales del Ecuador, tenemos datos desde hace mucho tiempo, pero las fallas que estaban por acá en Tena, sí, seguramente producían sismos, ¿no? Pero no tenemos registros históricos sobre eso. Entonces hay que ir a otras técnicas, ¿no? Que es la paleosismicidad, por ejemplo, que es precisamente cómo a partir de observar esas fallas, nosotros podemos ver qué actividad o qué tipo primero el mecanismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de mecanismo tiene esa falla? Y segundo, pues, poder predecir cuál sería la magnitud de ese sismo, ¿no? Y además, si la falla es o no es una falla capaz, ¿no? Es una falla que puede producir o simplemente es una falla que tiene actividad dentro del periodo cuaternario. Entonces, esto, igual recuerden, también hay un mapa de fallas que también trabajamos. Estábamos en la materia de geodinámica, que es una primera expresión de lo que sucede a lo largo del Ecuador sobre estas fallas cuaternarias. Todo esto igual venía de un mapa inicial, que es el mapa de EWES, ¿no? Esto es la Politécnica, sobre las fallas cuaternarias del Ecuador. Pero el siguiente paso es ir a un sitio, a una ciudad, por ejemplo, Tena. ¿Cómo está Tena? ¿Cuáles son las fallas que pueden ocasionar sismos? ¿Cuál es su longitud de ruptura? Si ven, esta es la idea, ¿no? Para determinar esto tenemos que saber esto de acá. ¿Cuál es la longitud de ruptura? ¿Y cómo podemos determinar esto? Pues bueno, hay una serie de observaciones
geomorfológicas, por ejemplo, o también podemos, si tenemos en cambio muchos datos sísmicos, podemos determinar esto por modelos, ¿no? Si tenemos la magnitud calculada, podemos estimar la longitud utilizando, por ejemplo, el modelo de stick-slip, ¿sí? Es uno de los modelos que podríamos utilizar. Para eso, en cambio, necesitamos tener registros sísmicos. Pues por eso la importancia de tener cada vez más estaciones, ¿no? Porque obviamente aquí las fallas, seguramente, nosotros queremos vigilar una falla y está produciendo sismos de magnitud 1, 2. Eso no lo va a registrar la red del geofísico, la red nacional. ¿De acuerdo? Porque no es, eso va a registrar, generalmente registra a partir de 2.5, ¿no? Si tiene una estación cerca. Pero si queremos estudiar la falla, no podemos esperar que haya un terremoto de grado, una vez más casi, terremoto de magnitud 4 o de magnitud 5, ¿no es cierto? Hay que utilizar la sismicidad propia que está produciendo la falla. ¿Y cómo estudiamos eso? Pues nada, tenemos que ir con nuestros sismómetros y ponerlos, si es posible, al lado de la falla y estar registrando esa actividad durante algún tiempo. Ahora, generalmente las fallas que nosotros tenemos aquí activas en el Ecuador son justamente muy activas, tienen mucha actividad. Entonces, con que dejemos ahí el sismómetro un año, a veces hasta menos, 6 meses, por ejemplo, ya podemos tener una buena determinación de la cantidad de sismos que está produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso es algo que se podría hacer, ¿no? Las fallas que nosotros tenemos, pero para eso necesitamos un pequeño equipo de sismómetros. Con nuestros geófonos eso no lo vamos a lograr, ¿de acuerdo? Porque nuestros geófonos, si bien los podemos dejar ahí que se queden registrando, los geófonos que tenemos en el laboratorio de geofísica, necesitamos generalmente en este tipo de estudios al menos tener las dos componentes, ¿no? O sea, las componentes verticales y horizontales cuando se produce un sismo. Y nuestros geófonos generalmente nos dan solo la componente vertical, porque en el caso de la refracción es la única que interesa. Entonces, esos detalles, por ejemplo, como digo, podríamos conocer si tuviésemos una pequeña red de sismómetros, que la ventaja de ahora es que no son de mucho costo, ¿no? Entonces, podría ser un avance que podemos dar luego en la universidad, ¿no? De hecho, vale la pena mencionarles, hicimos un proyecto, porque la Secretaría Técnica de la Amazonía, pues, como tiene unos fondos, ¿no? Siempre busca invertir. Bueno, nosotros presentamos, el proyecto que presentamos era este, ¿no? Comprar una red pequeña, que en realidad no es mucha inversión, ¿no? Son $1,000, sismómetros para hacer este tipo de estudios, ¿no? Bueno, lamentablemente no fue aceptado, pero al menos se les conocer que ahí es ideal, ¿no? Tener una red pequeña para poder investigar una falla en específico. Como les digo, son otro tipo de sismómetros, ¿no? Son sismómetros precisamente dedicados a estudiar movimientos precisos, ¿no? O sea, que saben que creo que todos, bueno, la mayoría, algunos ya fueron a hacer la práctica de geofísica, vieron que en el caso de nuestros geófonos, ¿cómo funciona el aparatito? O sea, el aparatito siempre está registrando, ¿no? Y lo podemos dejar que registre en continuo. Pero el momento en que viene un sismo, si ven el sismo, eso se activa a través del golpe, ¿no? Ese es el que manda la señal de grabar. Bueno, es otro. En cambio, en este caso, estos sismómetros lo que hacen es que siempre están registrando la señal, o sea, en continuo, registran, ¿no? Siempre en continuo, de tal manera que si hay un terremoto, luego nosotros podemos ir a ver la señal registrada y estaba justamente la señal de ese terremoto, ¿no? O sea, es lo que se conoce como la sísmica pasiva, ¿no? O sea, nosotros esperamos que se produzca un terremoto. En el caso de los geófonos, nosotros tenemos que ir a hacer la percusión, ¿no? Entonces, ese es otro punto, ¿se ven? O sea, la gran variedad de proyectos, soluciones sobre los que podemos trabajar en este punto de la amenaza sísmica, ¿no? Entonces, pero, si ven, para cada cosa para esto necesitamos una pequeña red de sismómetros, si no, no vamos a avanzar. Entonces, eso, pues obviamente la dejamos ahí, no tenemos, ¿no? Pero en cambio, sí podemos ir hacia la siguiente, que es ya la amenaza probabilística, ¿no? O sea,
pongo aquí una vez más en inglés, porque verán que no estamos leyendo la literatura en inglés. Probabilistic Seismic Hazard, ¿no? Este es lo que estamos, ¿no?, insistiendo en esa palabra, ¿no? Diferenciando el hazard del risk, la amenaza del riesgo. Y aquí es lo interesante, porque vamos a ver cuál es la base igual de todo esto que vamos a hacer, pues es la teoría de probabilidades. Esa es bueno, hay los personajes famosos que en los años 50, verán que esto de las probabilidades es interesante, porque es una rama al fin y al cabo nueva de las matemáticas, ¿no? O sea, si bien el cálculo de probabilidades comienza con Pascal, es el primero que se le ocurrió esto de pensar qué pasa si lanza una moneda, qué pasa si lanza un dado, ¿no? De hecho, la historia dice que a Pascal le vino un amigo que le gustaba este juego de los dados, que era seguramente la diversión, no había más cosas que hacer en esa época. Pues bueno, uno de los juegos interesantes era este juego de los dados. Y este amigo de Pascal simplemente le comentó, le dijo: mira, ¿qué te parece esto? Cuando yo lanzo los dados, ¿cuánto debería apostar? ¿Cuál es la mejor apuesta, ¿no? Entonces, la historia más o menos cuenta que es a partir de esa pregunta que a Pascal se le vino la idea de establecer el cálculo de probabilidades, que es lo que conocemos como base, ¿no? Es decir, procesos a favor sobre todos los procesos posibles me da la probabilidad. Pero obviamente eso, como una rama nueva de las matemáticas, en que Pascal estamos hablando del siglo XVII, XVIII, verán que tardó un tiempo en ser ya una rama formal de las matemáticas, ¿no? Entonces, uno de esos grupos que formalizaron las matemáticas, bueno, fueron Nedenko y Kolmogorov, ¿no?, los que llevaron a la probabilidad a un verdadero estudio ya axiomático, ¿no? O sea, verdaderas matemáticas. Entonces, en un momento, estos conceptos, como dice ahí, ¿no?, que el valor predictivo epistemológico de la teoría de probabilidades se basa en que los fenómenos aleatorios, considerados en su acción colectiva a gran escala, crean una regularidad no aleatoria, y eso es lo que también a veces hay que insistir, ¿no?, a la población, porque es la base de todos los cálculos cuando uno hace cálculos de pronósticos, ¿no? Tanto el pronóstico climático, el pronóstico de crecidas de ríos, el pronóstico sísmico, porque al final esto es un pronóstico, aunque no es tan bueno utilizar ese pronóstico, porque la gente lo confunde rápidamente con predicción. Entonces, por eso en sísmica mejor no se utiliza esa palabra, ¿sí? Nos quedamos con amenaza, pero detrás de eso en realidad hay un pronóstico. Un pronóstico, una amenaza, un cálculo de un valor aleatorio, y generalmente la idea es que, sí, bueno, si es algo aleatorio, pues entonces hay que calcularlo, porque si es algo que puede o no puede pasar, pero la idea es esta, ¿no? Pues aquí los fenómenos aleatorios, si los consideramos solitos, obviamente no tienen mucha utilidad, pero si los consideramos en su acción colectiva a gran escala, entonces va a aparecer una regularidad no aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de regularidad no aleatoria es la que a nosotros nos va a servir, ¿sí? Porque si igual le decimos, mire, o sea, esto es probabilidad completa, no sabemos, es como lanzar una moneda. No, vamos a ver que en función de lo que nosotros establezcamos, pues sí podemos encontrar una cierta regularidad, ¿no?, dentro del uso precisamente de las herramientas de estadísticas. Bueno, entonces vamos ahora sí a nuestra ley de Gutenberg-Richter. Hemos visto una primera forma, su primer ejercicio. Sabrán que yo les di para que ya la rutina funcione. Pero bueno, espero un poco que a los que estén interesados hayan visto un poco la rutina para que vean que no es muy complicada. De hecho, en algún momento yo la hice simplemente como un ejercicio, porque igual esas rutinas las pueden encontrar en el internet, pero esa específica la hice yo en algún momento para practicar justamente esto del entendimiento preciso de la ley Gutenberg, ¿no? Como les digo, al final, pues no es nada más que representar, acá tenemos una vez más, ¿sí?, en cada uno de estos puntos el número de sismos, ¿sí? Recuerden que es el número de sismos en logaritmo, luego sacado el logaritmo, ¿no?, pero sacamos el número de sismos que tienen una magnitud mayor o igual a cierta magnitud dada, ¿no? Entonces,
No es uno, no es dos, sino que cogemos todo el conjunto. Tal vez ahí, por ejemplo, valdría hacer, para entender un poco, tal vez hacer un ejercicio simple a mano con unos pocos sismos, ir con unos 20, coger unos 20 y saber si yo puedo hacer este histograma, porque al final es un histograma, ¿no? Nada más que un histograma acumulativo, ¿no? Es decir, cada punto me representa todos los sismos que tienen un número, tienen una magnitud mayor o igual a la magnitud dada, ¿no? Entonces, eh, a diferencia del primer histograma que yo simplemente cogía como cajitas y decía, a ver, los sismos que están en 3 y 3, 5, los que están entre 3, 5 y 4, los que están en 4 y 4, 5. Y voy metiendo los sismos que cumplen ahí. Para la de Gutenberg-Richter, pues hago una acumulativa, ¿no? Digo, en esta primera le voy a poner todos los sismos que tienen magnitud mayor que 3. En la siguiente, todos los sismos que tienen magnitud mayor que 3, 5. Todos los sismos que tienen magnitud mayor que 3 horas. Y así voy avanzando, ¿no? Entonces, es un histograma simplemente acumulativo. Y de eso saco el logaritmo y represento. Pero bueno, esa es una primera, una primera fase. Pues ahora sí vamos ya a la parte más técnica, ¿no? Que es lo que vamos a ver en esta clase. Tenemos que hacer el siguiente paso, que es normalizar la ley de Gutenberg-Richter, ¿de acuerdo? Bueno, antes de eso, primero vamos a ver. Generalmente, ustedes ven que puede tener sismos cada vez más pequeños, ¿no? Pero en los estudios ya técnicos de amenaza, generalmente se estudia en esta franja, de 4 a 7. Aquí vamos a estudiar la sismicidad. Es que un poco menos de 3.5, bueno, eso también ya depende de los datos que tengamos, ¿no? Pero generalmente no conviene bajarnos de 3, porque ahí ustedes ven que la ley de Gutenberg-Richter empieza a cambiar esta pendiente, esta aparente recta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes en el deber hicieron esta recta desde 3, me parece, aquí están desde 4, y acá un máximo de 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde corto yo? Pues bueno, también depende del sitio o la región en la que esté, pero generalmente se trabaja de estos valores de acá. Además, ahora cada vez las redes sísmicas son más precisas y por lo tanto tenemos mejores magnitudes pequeñas, pero recuerden que no puedo irme a magnitudes más pequeñas que 3, porque ahí empieza, aquí se ve claro, ¿no? Los puntos de estos, se ven cómo empieza ya a salirse de esta línea recta y empieza como que a aplanarse. Entonces, realmente esta parte de la recta se cumple en esta zona. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Pues ya no ajustando con una recta, sino con una función más complicada, pero de los sistemas complejos. Pero aquí, pues nos vamos a quedar solo con la versión clásica, ¿no? Estamos en nuestro pregrado, entonces tenemos que aprender la parte básica, ajustar con una recta. Entonces, aquí está exactamente lo que hicieron ustedes, nada más que de 4 a 7. Pero además, ¿sí? No solamente hemos puesto el número de sismos, sino que acá ya hemos hecho algo más. Hemos normalizado. Y para normalizar, hemos dividido para el tiempo total de duración de nuestro catálogo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos datos de 102 años, en este caso, de este catálogo de ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, contamos los eventos, ¿sí? Como dice aquí, el número de eventos con magnitud mayor o igual al valor. Entonces, los número de eventos mayor o igual a 405, 95, 87. Y así voy bajando. Aquí verán que está contando en clases de 0.1, ¿no? Generalmente es otra cosa que se hace siempre en esto, ¿no? Empiezo con 405 porque seguramente este es el sismo de menor magnitud. Y de ahí voy sumándole 0.1. Entonces creo primero las clases 405, 415, 25, 35, 45. ¿Sí? Va sumando siempre 0.1. Porque verán que de eso también depende esto. ¿Sí? Si cambian esto de las clases, va a haber un cambio de la pendiente. Y ese cambio de la pendiente después va a ser un cambio importante en el cálculo de la amenaza. Y porque ahí a veces solo cambiar un poquito la pendiente ya cambia la amenaza y eso implica luego dinero, ¿no? Porque pues, un cambio pequeñísimo en la amenaza después
Eso implica cambiar una estructura. Obviamente, si es su casa, no va a cambiar mucho, pero si están construyendo una central hidroeléctrica o un megapuente, pues ese pequeñísimo cambio, pues sí va a ser apreciable, a veces hasta en millones de dólares, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta. Pero bueno, en este caso, entonces tomamos, ¿sí? Contamos los sismos, ¿sí? Entonces, todos los sismos que tienen magnitud mayor o igual a 405 son 95 sismos. Mayor o igual a 415, 87, 77 y así vamos. Así ven. Acá tenemos un solo sismo, en este caso de 15, entonces, tiene uno. Entonces, hasta aquí, igualito a lo que habíamos hecho. Pero aquí hay que agregarle esto, que es la normalización, es decir, tenemos que dividir cada uno de estos valores para la longitud de nuestro catálogo. ¿De acuerdo? En el caso del catálogo que estamos utilizando, pues, o sea, los datos que yo les di, eso era para practicar, ahí luego habría que ver, ¿no? De dónde a dónde, cuánto tiempo, pero bueno, eso ya no va a interesar. Seguramente trabajaremos con estos ejemplos para los ejercicios, con estos ejemplos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente paso, voy a dividir. Entonces, divido 95 para 102, 87 para 102, 77 para 102, y voy obteniendo esta columna de acá, ¿de acuerdo? Y son estos datos los que ahora grafico en función de la magnitud. Entonces, este con este con este. Entonces, siempre va a haber un valor de 1 acá arriba, ¿sí ven? En este caso, bueno, se acerca más a 0.93. Entonces, ustedes ven que acá la escala ha cambiado. Empieza siempre en 1 y se va a ir hasta 0.001. ¿De acuerdo? Entonces, este ya es el gráfico que verdaderamente nos va a permitir determinar la amenaza. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Obviamente esta parte, pues ya no les voy a pedir que lo hagan. En los ejercicios ya vendrá esta parte ya normalizada. Pero sí es importante entender cómo he logrado este gráfico. Bueno, esto ya no les voy a pedir, ¿no? que repitan, pero de maneras. Después recuerden que si habrá un examen, de hecho el próximo miércoles daremos un examen que tendrá un peso mayor sobre la nota y ya van a ver que les pediré que hagan algunos cálculos probabilísticos y todo se va a basar en este tipo de gráficos, ¿no? Entonces hay que entender correctamente cómo se ha construido al menos, aunque no lo volvamos a construir nosotros. Bueno, pues vamos hasta ahí. En un segundo, hasta cerrar esto. Bueno, pues vamos a aprovechar de una vez para cambiar, porque ya necesitamos el pizarrón. Entonces, voy a dar la vuelta de una vez la compu, ¿eh?
Bueno, de una vez igual aprovecho, verán que seguramente ya les llegó la comunicación oficial sobre los semestres y los que van a hacer, porque yo les había anticipado antes, inclusive les mandé un correo así tipo spam a todos los estudiantes, pero ya les llegó la comunicación oficial del vicerrectorado, recuerden, sobre cómo va a ser el siguiente semestre, ¿no? Entonces, sobre todo, yo espero que ya no tengamos que hacer todo este juego de cables y de pantallas y todo. Esta materia, al menos, por ejemplo, como es de sexto semestre, ya sería presencial, ¿no? Entonces, igual yo sé que no están muchos conectados ahora, pero igual, ya saben, por favor, tomaría en cuenta ese, sobre todo ustedes, que tendrán algunas materias que serán eh, ya no, totalmente presenciales, ¿no? Tienen que venir, ¿de acuerdo? Entonces, revisarán por favor ese correo que mandaron a toda la universidad, ¿no? ¿Sabes? Yo sé que esos correos así tipo anuncios, ustedes lo pasan así rápido, ¿verdad? ¿No? Ayer ya enviado, es oficial ya, totalmente. Por favor, el siguiente semestre, sexto, séptimo y octavo, presencial, ¿de acuerdo? Otro, pues bueno, ya iremos viendo, ¿no? Sobre todo cuarto, quinto, cuarto, quinto será semipresencial, lo cual quiere decir que, por ejemplo, habrá, dependiendo del profesor, ¿no? Y igual eso ya hemos hecho una tabla ahí de profesores que van a proponer salidas de campo, otros propondrán laboratorio, pero obviamente si es laboratorio será, por ejemplo, como el que hicimos de geofísica esta vez, ¿no? Es decir, que yo les dije, pueden venir un día al menos, ¿no? Los que deseen, pues vinieron un día, ¿no? Obviamente en este semestre era todavía opcional, ¿sí? No era calificado, pero ya en el siguiente semestre eso les pido que ya vean, ¿no? Si es que les toca alguna materia y el profesor propone laboratorio, pues a esa práctica sí tendrán que asistir, porque eso ya será calificado, será parte de la calificación, ¿no? Entonces eso para que vayan planificando ya, entiendo, su estancia en Tena, ¿no? Yo sé que muchos no están en Tena, ¿no? Como bueno, estoy aquí, pero hay una gran mayoría, creo, bueno, no sé cuántos, ¿no? Porque digo, a veces con algunos ni siquiera nos hemos conocido así personalmente, no sé cuántos tengan que hacer el proceso de venir a residir nuevamente en Tena, ¿de acuerdo? Entonces eso también me olvidaba ahorita que tengo que mover todo esto y estar buscando todos los elementos aquí en la casa todavía, porque pues no ha sido todavía posible hacer el curso, aunque si bien yo ya estoy igual la mayor parte del día ya paso en el campus, pero esta parte del curso no hay un espacio ahí en el campus para hacerlo, ¿no? Y eso también vale insistir, por favor, porque la comunicación era muy clara, o sea, no sé si estaba tan clara esa comunicación. Eh, Profe, disculpe, ahí en el comunicado dice que también puede ser decía, para alumnos que no puedan, que no puedan ir a clases. Eso justamente, eso quería leerles. Sí, sí, eso es justamente lo que quería leerles. Dice, verán, ya encontré el comunicado, ¿no? Que está aquí, dice, la modalidad presencial se aplicará a sextos, séptimos, octavos, estableciendo sistemas con horarios específicos eh, para aquellos estudiantes que no puedan asistir presencialmente, ¿de acuerdo? No sé si está, yo digo sinceramente no está claro lo que quiere decir aquí, pero bueno, justamente les explico. Eh, el sistema va a ser semestral, es decir, ya esto del modular tampoco irá. Lo que quiere decir, en esas palabras, que saben ahí cuando hacen los comunicados, pues siempre explicar estos comunicados, lo que quiere decir ahí es que si por acaso algún estudiante no puede venir presencialmente, se le buscará dar las herramientas para que se haga el curso virtual, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede garantizar que se haga, digamos, una transmisión, porque si viene, de hecho, el profesor tendrá que hacer sus clases, ¿de acuerdo? Si es que el estudiante no puede venir, lo que se le dará serán los materiales para que
avance en sus clases, porque no podríamos pensar, porque es la primera idea sería así, bueno, si alguno no puede venir, entonces transmitamos la clase para que el estudiante se conecte. ¿Eso lo podemos hacer? No, o sea, sinceramente no, y es la razón que quiero que vean, ¿no? Porque, bien, la idea de poner así esto es porque la cámara esta de la compu, pues, tiene que estar a esta distancia para que se vea algo. Yo ya he hecho las pruebas, si cojo mi computadora y la pongo allá y empiezo a dar la clase, se ven, no se enfoca, ¿no? Necesitaríamos herramientas ya más importantes, es decir, una buena cámara. Ya no podría estar con estos audífonos, aunque yo tengo igual los inalámbricos, pero igual ya los he probado, si ven, esas pruebas las puedo hacer con los inalámbricos, inclusive que alguna vez trate de conectarme en alguna clase. Eh, no transmite bien, o sea, no es problema del audífono, es el problema de las herramientas, ¿no? Entonces yo necesito siempre una conexión, si ven, de audífonos, entonces no puedo esto poner tampoco tan lejos porque no se ve la pantalla, porque necesitaría un cable larguísimo de micrófono. Es decir, bueno, es que entonces la universidad compre cámaras y compre audífonos inalámbricos de buena calidad, o sea, los de buena calidad, si van a funcionar, ¿no? O sea, digo, los que tenemos a mano, los que utilizamos todos los días, por ejemplo, para escuchar música con Bluetooth, no me sirven para hacer esto, ¿sí? No me sirve, no transmite bien. Eh, escuchar, sí escucha bien, pero el sonido no funciona bien. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sí, bueno, la universidad invierta en un sistema de cámaras para que cada clase tenga su cámara y sus audífonos. No es posible, o sea, lamentablemente ahorita igual como está la universidad no nos va a tener para hacer esa inversión. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que los estudiantes que vengan, pues harán el curso normal. Y como digo, lo que quiere decir esa frase ahí un poco complicada, es que pues al estudiante que no pueda venir se le dará materiales para que estudie por su cuenta. Sí, las palabras. ¿Cuáles serán esos materiales? Pues ya los tenemos. Son estas clases que están grabadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir esa frase para Eric Vargas que preguntaba, ¿no? Y pero supongo que a nosotros también les queda la duda, ¿no? Bueno, eso quiere decir. Que no se podrá transmitir la clase para los que no pueden ir. Se les dará, por ejemplo, las clases que ya están grabadas y obviamente los materiales que ya hemos ido elaborando, ¿no? Pero en cambio, con la dificultad de que será ya la evaluación, pues será, o sea, no se podrá tampoco pensar en una evaluación específica para el estudiante, ¿cierto? De alguna manera el estudiante tendrá que, al menos para la evaluación, sí venir presencialmente, ¿no? Porque bueno, los deberes sí los pueden enviar, pero ya para el examen, por ejemplo, sí debería estar presente. Entonces eso quiere decir esto, ¿sí? Que no se buscará medios, ¿no? Obviamente esperamos que la mayoría pueda estar presente, pero en el caso que no, esa será la solución. ¿Sí? No hay otra manera por el momento, ¿de acuerdo? Entonces, se trabajará con los videos que ya están, con los materiales que ya se han producido, pues todas las materias ya los han hecho, todos ya los tienen, ¿no? Pero, porque igual no se puede duplicar el curso, ¿no? Imagínense lo que sería, o sea, hacer un curso para los que vengan presencialmente y otro curso ya no modular, ¿no? Sino todos los días, entonces hacer el doble de clases. Lo que se podrá ofrecer al estudiante que no venga, igual serán o sea, las tutorías seguirán, ¿no? Son virtuales, que igual ustedes no hacen mucho uso de eso, pero bueno, yo les digo, o sea, de esta materia no han utilizado todavía, pero hay otras que siempre vienen a hacerla, entonces yo siempre completo esas horas de tutoría, o sea, porque, si es que no vienen de esta materia, vienen de otras, así que, o vienen por otras tutorías, ¿no? Como las de tesis, como las de prácticas profesionales, eso hay mucho, ¿no? Pero esa es, ¿no? Entonces, no sé si está claro el panorama, ¿de acuerdo? Para que, pues digo, vayan pensando en esta contingencia. Bueno, entonces dicho esto, igual si hay dudas, verán, ya saben, ¿no? Este es el momento de aclararlas porque yo sé que algunos tienen todos siempre estas dudas y como pues, están lejos, y a veces por el correo a veces trata de explicar, pero sí, a veces así es la manera más correcta, ¿no?
Entonces, volvamos a nuestra ley de Gutenberg-Richard. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto para nuestra amenaza? Tenemos ahí el concepto fundamental, que también lo voy escribiendo acá, que es la tasa promedio anual de excedencia. Esa es la base de todo lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir la tasa promedio anual de excedencia? Primero vamos a ver bueno, como dice anual, por eso es que hemos hecho la normalización, hemos dividido para todo el periodo de tiempo, de tal manera que esto no dependa del número de años. ¿Sí? Esto ya no depende del número de años. Entonces, la idea es que, por ejemplo, del gráfico, para magnitudes mayores o iguales que 6, esta tasa es 0.02. Para magnitudes mayores que 5, es 0.2. Esto lo podemos relacionar con una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, no, acá mismo. Vamos a ver para las magnitudes mayores o iguales que 6. Entonces, miren, acá está, magnitudes mayores o iguales que 6. ¿Sí? Veo en el gráfico. ¿Sí? Entonces, verán aquí esta escala, ¿no? Esta escala de acá. No sé si es que lo estamos viendo mejor en este gráfico de acá. Ah, ya, estamos viendo en este gráfico de acá. ¿Sí? Entonces, este es la primer ajuste, ¿no? Luego vamos a utilizar ahora sí lo que sería la ley de Gutenberg-Richard truncada. ¿Vale? Esto quiere decir que nosotros hacemos que artificialmente esta ley ya no es una línea recta, sino que va decayendo hasta alcanzar el 0 en la magnitud mayor que nosotros tenemos. Esto obviamente lo hacemos ajustando nuestros datos ya no con una simple recta, sino con una curva ya más complicada. Pues, pero eso es cuestión simplemente de poner ahí ajuste de curvas y nosotros podemos hacerlo. Pero supongamos que queremos hacerlo, calcular simplemente con la línea recta. Entonces, ¿cuál es el valor en este caso de la tasa de excedencia? Por ejemplo, para las magnitudes, en este caso, mayores que 6, en este gráfico, pues, ¿ven? La tasa de excedencia es lo que me da acá. Pues en este caso será 0.1 para magnitudes mayores que 6. Y para magnitudes mayores que 5, en este ajuste de línea recta, que sería este punto de acá, ¿sí? ¿Cuánto es el valor? Verán que esto es 0.1. Este de acá esto es escala logarítmica, ¿no? Entonces acá es 0.1, esto es 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. ¿Sí ven? Está, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí ven? 5, la tasa de excedencia anual es 0.2 para magnitudes mayores que 5. ¿Esto cómo lo voy a expresar? Bueno, ya vamos a ver cómo lo escribimos, pero al principio quiero que entiendan el concepto. Simplemente tengo los datos, hago la normalización, hago la ley de Gutenberg-Richard normalizada, y lo que me den este gráfico de los valores, ¿sí? Es la tasa de excedencia anual. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ven, este sería para 6 justo, entonces aquí estaría el valor, ¿no? ¿Sí? Aquí está el 6. Este sería para 6 puntos. Verán que la magnitud, ¿no? Este sería, aquí está la magnitud 6. Entonces, este punto de acá corresponde para... Entonces, esta tasa se representa con esta letra griega nu para magnitudes mayores que 6. Veo el gráfico. Entonces, verán que esta parte ya tiene que estar claro porque de aquí van a venir los ejercicios, ¿no? Entonces, no vamos a hacer para este fin de semana, obviamente, pero ya para la siguiente semana, para el examen, vendrán de acá, ¿no? Pues por eso, si hay dudas... Entonces, ¿cómo saco este valor? Simplemente hago el gráfico, eso, ya, digo, no les voy a pedir que hagan, vamos a utilizar estos gráficos que ya están acá para los ejercicios. Pero sí vamos a necesitar esto, ¿no? Coger de aquí, 6. ¿Ven? Acá entonces me da este punto de acá. Como es escala logarítmica, verán que esto es 0.01, el siguiente punto es 0.02. Entonces, ¿está claro de dónde salió este 0.02? ¿Verdad? Para magnitudes mayores que 6. Y la tasa ahora para magnitudes mayores que 5. Entonces me vengo acá al valor de 5.
subo, encuentro esta intersección. ¿Sí? La intersección es, verán que no hace falta que haya un punto ahí, ¿no? Simplemente ya es la línea, precisamente por eso tracé la línea. ¿Sí? De hecho, tal vez eso me faltó explicar. Esto que está acá ya es el ajuste. ¿Sí? Este es el ajuste como el que ustedes hicieron en el deber. ¿Sí? Por eso la importancia de ese primer deber que yo les envié. Porque al final todo se reduce a esto, ¿no? ¿Sí? A poner los datos, trazar la línea recta. Aquí estamos haciendo gráficamente, ¿no? Pero ya van a ver que, por ejemplo, porque si me dicen la tasa de excedencia anual para magnitud es 5.9. 5.9, usted va a decir, pero aquí no hay ningún punto. No, pero para eso precisamente ya tracé la recta. Yo ya puedo ver que, por ejemplo, para 5.9 cruza acá y el valor será 0.03, ¿sí? Porque es la línea de acá. 0.01, 0.0, 0.03. Entonces, si ven, esta línea acá incluso me permite para valores que no están en el gráfico. Por ejemplo, si quiero para magnitudes de 6.5, ¿cuál será la tasa media de excedencia? Entonces cojo aquí 6.5, que está por acá, subo y veo dónde interseca. Entonces más o menos me queda 0.009, porque está antes del valor de 0.01. De hecho, ya vamos a ver que no hace falta necesariamente ver a través del gráfico, sino que podemos utilizar esta ecuación, que es la que obtuvimos del ajuste, ¿de acuerdo? Pero vale la pena entender primero a través del gráfico, porque obviamente ahora que tenemos el MATLAB y eso, pues rápidamente podemos reemplazar, pero como siempre, ¿no? Entonces, por eso aquí aparece la letra NU, ¿sí ven? La letra griega NU es el logaritmo, en este caso estoy ajustando el logaritmo en base 10 de la tasa media de excedencia anual, ¿sí ven? El Mean Annual Exceedance Rate, ¿no? Obviamente estos gráficos los he tomado en inglés directamente de la bibliografía, ¿no? Igual ya les voy a mostrar. Son estos dos libros que les había recomendado de base. Ahora hay otros libros también que nos pueden servir, por cierto, una vez. No sé si se acuerdan de este, ¿no? Este es el que también nos utilizamos en geofísica, ¿se acuerdan? Bueno, aquí también hay una parte de esto de la amenaza sísmica, pero obviamente es muy pequeña, ¿no? Para lo que queremos ya en este curso de geología ambiental, recuerden, es estar claros en el cálculo, primero en el concepto de riesgo, y segundo, en la parte del riesgo que podemos colaborar, que es la parte de la amenaza, ¿verdad? Pues estamos claros cómo obtuve esos valores de acá. Obviamente, más fácil todavía, yo puedo utilizar la ecuación de acá. Bueno, voy a anotar el otro valor de una vez, por si acaso, para ver los dos ejemplos, ¿no? Antes de pasar al siguiente. Entonces, para 5 es, según el gráfico, 0.2. Y voy a anotar de una vez la ecuación que está ahí, dice el logaritmo, verán que es en base 10. Logaritmo en base 10 de la tasa media de excedencia anual de 3.91 menos 0.93 m. Entonces, ¿verdad? No, ¿esto de dónde obtuve? Obtuve de hacer un ajuste de mis sismos, tal como hicieron ustedes en el examen. Por eso les digo, para hacer esto, para los datos de esos que tenemos de ahí del Ecuador, lo único que habría que ver es cuál es el periodo para hacer primero la normalización, antes de hacer el ajuste de la recta, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, en los gráficos que les he mostrado, como digo, una primera idea para que se entienda de dónde viene el Gutenberg-Richard, ¿no es cierto? Antes de pasar. Entonces, bueno, luego viene vamos a ir por partes. Entonces, obviamente, eso es desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Ahora, generalmente es más fácil utilizar, si he calculado esta ecuación de ajuste, voy a reemplazar estas magnitudes de acá. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo en base 10 de nu 3.91 menos 0.93. Vamos a ver para 5, ¿cuánto me sale?
Entonces, en este momento les pediría que hagan ese cálculo, pero bueno, vamos a hacerlo para que esté claro, ¿no? Al menos de una vez. Me queda 3. Si no, pueden ustedes también hacer ahí con una calculadora, ¿no? Para que vean 3.91. Porque les digo, verán, estos cálculos son los que van a ir más o menos en el examen, ¿no? Entonces, necesito que, si no lo hacen de deber, por lo menos ahorita vaya estando claros de dónde salen esos números, porque si no, después, 0.93 por 5. ¿Ven? Sale 0, por si acaso, ¿no? Esto me queda. ¿De acuerdo? Verán, esto pueden hacer. Ahorita lo estoy haciendo yo precisamente para estar claros de que sale eso. Porque este es el valor fundamental. De hecho, creo que hasta aquí llegaremos el día de hoy, hasta la tasa media de excedencia anual, antes de pasar a los siguientes cálculos. Porque, como les digo, aquí, esta es la base del cálculo de la amenaza. Luego, pues ya van a ver que es cuestión de reemplazar más en las fórmulas, pero generalmente yo he visto una vez más que aquí, como siempre, ¿no? Es en las cosas más básicas y fundamentales es donde todavía hay, no está claro de dónde salen estos valores. Entonces, está claro, ¿verdad? ¿Dónde sale que esto? Reemplazo en esta ley, que obviamente tuve de ajustar. Entonces, como les digo, esta ley acá, ya no vamos a pedir que realmente la vamos a dar en el ejercicio. Pero ya saben de dónde salió. Pero ahora sí nos pueden pedir para magnitud 5, reemplazo en la ley, me sale esto. ¿Cómo despejo? No. Recuerden que aquí tengo un logaritmo, entonces tengo que aplicar la operación contraria al logaritmo, que es la potenciación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengo que hacer 10 elevado al logaritmo en base 10. ¿Sí? Verán que generalmente está trabajando con exponenciales, con el logaritmo natural. Ahora trabajamos en base 10 en este tipo de gráfico, ¿no? 10 al logaritmo 10, y acá obviamente me queda 10. ¿De acuerdo? Entonces aquí, 10 con logaritmo 10 son operaciones contrarias. Entonces, tengo que hacer este cálculo, por eso les digo, verán, tratarán de hacerlo en la casa. No, igual tengo que borrar. Entonces, ahorita estoy haciendo con la calculadora del Google, por si acaso. Obviamente no les muestro porque es bastante simple, pero listo, sí sería interesante que prueben esos valores, ¿no? Ahora no sé si esta calculadora de Google no, que tiene el exponencial, sí, pero la función inversa, bueno, pues no hay problema, ¿no? Tenemos una calculadora, pero eso les digo, tratarán de ver en su calculadora o en el MATLAB, no sé, con lo que vayan a hacer el examen, para que vean que salen esos valores. El 10 elevado a la menos 0.74. ¿Sí? Me va a salir, por eso les digo, harán, ¿no? En la calculadora 0.18, uno más. ¿Sí? Obviamente este es el valor exacto, ¿sí ven? En el gráfico yo vi 0.2. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, harán en la calculadora para que vean, sale 0.18, 19, 7, pero bueno, con 2 decimales es más que suficiente, ¿no? Entonces, este es el valor exacto, es el que hay que utilizar. Este obviamente lo vi del gráfico, pero también vale la pena entender dónde salió. Bueno, entonces verán, ¿no? Esto, el valor exacto es nu para magnitudes mayores que 5, 0.18. ¿Preguntas? ¿Estamos claros, verdad? Como digo, estos cálculos ya vendrán en los ejercicios del examen, ¿no? Saben que nuestro sistema es tan comprimido que ya ahorita ya tenemos que estar pensando en el examen. Y también eso les hacía tomar en cuenta, ¿no? Verán que en este caso, en esta materia, el examen tiene más peso que los deberes, ¿no? Verán que así estaba establecido, eso no va a cambiar, ¿no? Estamos claros, verán, ¿de dónde salió este valor, no? Este es obviamente viendo del gráfico, 0.20, si quieren. El valor preciso es 0.18, 19 y hay más valores ahí. ¿De acuerdo? Veamos el otro de una vez para que esté claro. Entonces, este es para 6.
Voy ahora a reemplazar. Ya no voy a escribir todo. Reemplazo en mi ecuación 391 menos 0,93. Ahora para 6. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 3,91 menos 0,93 por 6 ahora. Me queda menos 1,67. Aplico logaritmo a ambos lados, logaritmo inverso. Insisto, ¿verdad? Esta operación generalmente ustedes no, como siempre están manejando el logaritmo natural, a veces se han olvidado de que hay otras bases. Ah, no, en las calculadoras, por eso hay logaritmo en base 10. Hay varias maneras de utilizar. Aquí estoy utilizando la calculadora que está en la página web del Google. Solo para probar, ¿no? Pero esta no tiene, por ejemplo, tiene logaritmo natural, tiene logaritmo en base 10, pero no tiene el logaritmo inverso, ¿no? Pero tiene la tecla para elevar a potencia. Entonces, utilizo esta tecla, ¿no? Les voy a poner... Ahí los tengo que borrar. Y es elevado a la potencia menos... Inclusive puedo directamente, ¿no? 10 elevado a la ANS. Y el valor me sale... Yo insisto, comprobarán. Sale 0,02. Y luego viene 13,7. Bueno, 13,7 más valores. En este caso, sí, si ven, sale casi igual al gráfico, ¿no? Acá viene 18. Entonces, sí, generalmente ya en los cálculos precisos ustedes tienen que utilizar, porque esto verán que es muy sensible, ¿no? Como son gráficos logarítmicos, ¿sí? Sí es necesario utilizar más decimales, pero ya van a ver que en este caso, cuando vuelvo hacia acá, este 0,02, ya van a ver que luego los periodos de tiempo se van a reflejar en años. Pues ahí entre saber que son 4 años o 4,5 años, van a ver que no hace mucha diferencia ya en la amenaza sísmica, ¿no? Bueno, pero entre 4 y 40 años, sí es una gran diferencia, ¿no? Vamos a ver. Entonces, estamos claros, verán cómo tuve estos valores, ¿no? Entonces, esto es lo que me van a dar siempre en el ejercicio ya de una vez. Me van a pedir obtener la tasa promedio anual de excedencia para magnitudes mayores que 5, mayores que 6. O sea, la vimos en el gráfico y también hemos visto cómo calcularla, de acuerdo al ajuste que hemos hecho. ¿Estamos hasta ahí, pero? De acuerdo, entonces, vamos claro. Como les digo, es importante que revisen cómo hacer estas operaciones en sus calculadores. Verán que hasta ahora no hemos puesto nada de estadística, por cierto. De hecho, seguramente en la clase de hoy no vamos a llegar a esa parte, porque si no ya se hacen muchas ecuaciones. Y de todas maneras, ustedes ven que en este caso pues, ya son menos ecuaciones, ¿no? Si es una materia más aplicativa, ¿no? Ustedes ven que la aplicación en sí, en las matemáticas no son muy complicadas, ¿no? O sea, no hay ecuaciones diferenciales. ¿Dónde se complica el siguiente punto? Como les decía, hay mejorar la ley Gutenberg. Ahorita estamos pensando que es una línea recta. Obviamente nosotros nos vamos a quedar con eso para nuestra materia, ¿no? No vamos a ir más allá. Pero ya para, digamos, cálculos más precisos, pues, está ajuste recto, pues ya no funciona, ¿no? Insisto, nosotros en los ejercicios, en lo que vamos a hacer aquí dentro de la clase, nos quedaremos con una ley Gutenberg-Richter. Línea recta, como esta ecuación de aquí. Pero ya si uno quiere hacer ya un estudio ya profundo, pues ya eso ya no sirve, ¿no? Es muy simple, hay que ir a algo más como esto, una ley Gutenberg truncada, que es una ecuación un poquito más difícil.
Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? ¿Se ve? O sea, simplemente ajustamos. Y por ejemplo, en este caso, ¿sí ven? Podemos ver estos valores que he señalado aquí de magnitud de, perdón, de tasa media de excedencia anual, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hace a manera de conocimiento. No sé si algunos han trabajado con el profesor Ronnie Spin. Ronnie hace una investigación así como esto para la ciudad del Puyo. Si quieren ir a algo mucho más aplicativo directamente. ¿De acuerdo? Pero obviamente lo hace pues a nivel de su tesis de doctorado, ¿no? Entonces, quiero que vean la diferencia, ¿no? Entre aprender bien esto, primero en el pregrado, para luego, pues ya cuando tengan que hacer una investigación más profunda, pueden utilizar una ley como esta. Si ven, es una ley truncada. Eso quiere decir que obligo a que se me acabe esto en algún punto. Por ejemplo, en la magnitud más alta que he obtenido. En mi catálogo es 6.1. No sería 6.1, sería 6. Esto sería 2, 4, 6. 6.2. ¿Sí? 6.2 es la magnitud más alta que he obtenido en mi catálogo. Bueno, yo quiero que se acabe ahí la ley. Entonces le voy a ajustar con esta otra curva y esto me permitirá de todas maneras determinar la tasa media de excedencia simplemente reemplazando en el valor de la curva que me salió, obviamente ajustando por mínimos cuadrados, que ya no será obviamente una recta, ¿no? Sino de forma más complicada. Pero como esto les digo, esto ya es para un paso posterior, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, hacemos conocer que ese sería el siguiente. Bien, entonces terminemos la clase de hoy. Porque generalmente la idea es ahora, ¿qué significa ese valor que obtuve ahí? Esa tasa media de excedencia anual. O sea, es el NU, ¿verdad? Que es la letra griega NU, por favor, no es la B, ¿no? Insisto, ¿no? La letra B la dibujamos así. La NU, así, ¿no? ¿Verdad? Que hemos utilizado bastante. Pues no es la B, por favor, es la letra griega NU. Terminemos ahora relacionando con algo que, o sea, generalmente este es el valor que se utiliza. A ver. Pero ya a nivel de, digamos, de dar a conocer esto a autoridades, a otras personas, pues este concepto de tasa media de recurrencia no es el más adecuado. Hay que dar otro valor, que es este, que es el periodo de retorno. Entonces, es simplemente la tasa media de recurrencia llevarla a cálculo de tiempo. Y es simple, simplemente como dice la diapositiva, se calcula como el inverso de la tasa media de excedencia anual. Bueno, ese es el valor en realidad que comunicamos a la gente, digamos, ¿no? Es la que vamos verdaderamente a decir. Y por eso quiero llegar hasta aquí. Entonces, verán, las operaciones son simples. Aquí lo más difícil ha sido hacer esta potencia. Pero ya tengo estos valores. Entonces, paso ahora a calcular lo que ya voy a comunicar o lo que es más comprensible, que es el periodo de retorno. Ahora, esto del periodo de retorno, no sé si en alguna de sus clases por ahí de hidráulica, por ahí, no sé, o de mecánica de fluidos, en algunas clases tienen. También es lo mismo que se utiliza para las inundaciones, ¿no? Cuando hay una inundación, lo que se menciona es el periodo de retorno de una inundación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a hacer el cálculo para ver qué sale eso. Entonces, el periodo de retorno para magnitudes mayores que 5 simplemente es el inverso, ¿no? De la tasa media, pues, es el inverso de, esto es 1 sobre, voy a calcular con los dos valores para que vean la diferencia, ¿no? Entonces acá me queda 1 sobre 0,2. Y por otro lado, ya con el valor más exacto, para que vean cuánto cambia, ¿no? Entre la exactitud. Entonces, aquí le echo para otro valor. Bueno, voy a hacer con los valores que calculé en este caso. Entonces, déjenme hacerlo con
porque ahí lo he hecho seguramente con otros valores en algún momento. Simplemente vamos a hacer 1 dividido para 0.2. Me sale 5, ¿no? Obviamente. Y esto obviamente es 5 años. Y en cambio, si hago con el valor más exacto, que era todo ese valor, pero bueno, solo tomé 2 cifras decimales, queda 1 dividido para 0. Sí, me sale 5.55, ¿no? Entonces, verán que la precisión de lo que estamos haciendo, por si acaso, está en el orden de los años, ¿no? Entonces, que me haya salido 5 años o 5.55, es decir, 5 años y medio y un poquito más, no me dice demasiado. Lo que sí me interesa es, obviamente, la interpretación de esto. ¿Qué significa esto que acabo de calcular, ¿no? Lo que acabo de calcular acá, si estamos viendo la pantalla, ¿no? De todas maneras, para aprovechar. Sí, interpretamos, acá he hecho con otro valor, ¿no? Seguramente este 0.225 lo saqué de la otra ley, interpretamos que para cada 4 o 5 años, para cada 5 años, se produce un terremoto con magnitud mayor o igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a decir. Cada 5 años esperamos que se produzca un terremoto con magnitud mayor a 5, ¿no? En este caso, verán que no tiene nada que ver este 5 con los 5 años que salen, por si acaso, es una coincidencia. Ahora, generalmente, toda esta información, a veces, cuando se la comunica al resto de las personas, no es tan, no es tan, no es necesario darla con tanto detalle. Generalmente, lo que vamos a decir es, en el sitio en el que estamos, esperamos que dentro de 5 años haya un terremoto de magnitud 5. Punto, ¿no? Obviamente entendemos que puede haber un terremoto de magnitud 6. Exacto. Estamos claros también en eso, ¿verdad? Porque a veces dice que estamos dando como una probabilidad, es una probabilidad de que haya justo un terremoto de magnitud 5. No es así. Estamos diciendo en general, puede haber un terremoto de magnitud mayor o igual a 5. Entonces, básicamente cuando esto se comunica al resto de la gente, dile, miren, en este sitio en el que estamos, puede haber un terremoto de magnitud 5 en 5 años. Punto. O sea, sabemos que puede haber uno de 5.1, uno de 5.2, uno de 6, uno de 7. Ese valor es el que nosotros debemos buscar, ¿cierto? El periodo de retorno es el que más fácil a la gente le puede interesar. De hecho, veamos cuánto sale para ahora un terremoto de magnitud 6, porque dice, bueno, a un terremoto 5, ya se ha habido terremoto 5 en esta región. Ahora, para uno de 6, ¿cuánto sale? Pues simplemente, esto era 1 sobre 0.002 era, ¿no? El otro valor que me salió, el otro sí me salía casi exacto. Entonces me sale eso en tiempo. Uno dividido para 0.02. Entonces, 50 años. Entonces puede haber terremoto con magnitud mayor o igual a 6. ¿Sí? En 50 años.
Entonces, en esta zona, en 50 años espero que haya al menos uno, ¿no? Porque es otra cosa, ¿verdad? Puede haber uno o pueden haber 10, eso nada más la ley. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí definir los parámetros de construcción que yo debo tener en, en mis leyes que vamos a aplicar. Ahora, ¿por qué? ¿Qué periodo? Generalmente lo que se hace es al revés, ¿no? Entonces, determina un periodo, la ley determina el cálculo para un periodo de retorno, que eso también depende del tipo de construcciones que ustedes vayan a hacer. Porque obviamente, si es un hospital, por ejemplo, el periodo de retorno tiene que ser más pequeño. Pero en cambio, si ustedes van a construir su propia casa, generalmente está puesto para 50 años, ¿no? Porque se espera que en 50 años ustedes ya cambien de casa, ¿no? Pues dirán, no, pero hay casas, en el centro histórico de Quito hay casas de 200 años. Pero esos son casos excepcionales. Ese es un centro histórico que se ha conservado porque es patrimonio de la humanidad. Y seguramente habrá otras casas patrimoniales por aquí, por allá en el Ecuador, ¿no? Y habrá iglesias y grandes, sobre todo iglesias, ¿no? Que es lo que más suele cuidarse. Aunque si ustedes, por ejemplo, se dan una vuelta ahí por la zona, o los que son de la zona central del Ecuador, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el año 49, que hubo un terremoto importante ahí en la zona de Ambato, Tungurahua, no quedó ninguna de esas construcciones, ¿no? Todas esas, y todo el resto de iglesias que había por ahí en Barcelona desaparecieron, ¿no? Pero pueden ver que hay edificios que tienen periodos de retorno mucho más grandes, pero es obviamente, digo, son casos excepcionales, ¿no? Es diferente, ¿no? Y de hecho hay gente que se especializa solo en eso, pero nosotros, al menos, no sé, a menos que estén en Quito, que es donde más hay patrimonio cultural, generalmente las otras ciudades, pues, no pensamos en esos periodos de retorno, ¿no? Pensamos en periodos de retorno de 50 años, a veces de 30 años, también depende de la legislación. Entonces hay que entrar a ver la legislación, hay una ley, ¿sí? Entonces ahí viene ya un poco el conocimiento de las leyes, cuál es el periodo de retorno de construcciones de acuerdo a las características que ustedes tienen. Entonces eso igual ustedes no lo van a definir, porque nosotros no vamos a construir las casas, van a construir los ingenieros civiles. Pero al menos debemos enterarnos un poco, ¿no? de la ley de construcción, la norma ecuatoriana de la construcción, la NEC, que es una ley. Entonces, como toda ley, verán, el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento, ¿no? Si sabes que nadie me avisó que tenía que construir con ese periodo, no, eso es cuando ustedes van a hacer su casa ahí, tienen que ir a sacar un permiso de construcción en los GATS, ¿no? Sabes que cada quien hace, no, tienen que ir a sacar un permiso, y si no sacan el permiso, dice, bueno, hay que construir. Bueno, después generalmente lo que no pueden hacer es inscribirle en el registro de la propiedad, es decir, como que no exista. Ustedes dirán, pero bueno, de que este país se soluciona todo con la corrupción. Esa parte nosotros la obviamos, ¿no? Pensamos que todo funciona bien. O sea, obviamente ya después lo que suceda fuera de la ley, eso pues ya no, nosotros no nos interesa. Somos más científicos, nos regimos más por leyes. Entonces estamos esperando que funcionan las leyes. Entonces hay una ley que dice, mire, el periodo de retorno es tanto. Entonces al contrario, ¿no? Nos dan el periodo de retorno y lo que tenemos que encontrar es la tasa media de excedencia anual, que es la que nos va a servir luego para calcular la probabilidad, ¿de acuerdo? Con una ley de Poisson, pero eso probablemente ya lo veremos en la siguiente clase, porque ya tenemos solo unos minutos más. Pero, como digo, de todas maneras, este es el proceso, ¿no? Gutenberg-Richard, para eso necesitamos tener un buen registro de sismos. Eso lo tenemos en el Ecuador, como digo. Obviamente hay zonas que son menos cubiertas, entre ellos justamente en la Amazonía, ¿sí ven? O sea, obviamente dicen, bueno, de aquí para la parte de la cuenca oriente no hay muchas ciudades grandes. De hecho, las ciudades grandes como la Guagrio están justo, lo bueno es lo bueno, están en la zona donde ya la amenaza sísmica es bien baja, ¿no? Porque están ya lejos de los plegamientos y todo lo que afecta a las fallas. Pero hay que pensar que al menos nosotros como IQIAM, Universidad de IQIAM, tarde o temprano se va a seguir poblando la zona de la cuenca oriente. Y también la zona del cinturón subandino oriental. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, es que como no hay nadie, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Siempre, justamente, es el momento. Ahorita nosotros tenemos las herramientas para planificar a futuro. Y miren, en estas zonas tenemos ya esta amenaza sísmica, este periodo de recurrencia, por lo tanto, debemos construir con estas
características. Pero para eso que necesitamos poner estaciones ahí, para ir registrando los sismos y luego seguir metiendo esos sismos en el catálogo general, para luego trazar una buena ley Gutenberg-Richter. Y con esa buena ley Gutenberg-Richter, tener ya nuestras tasas medias de excedencia anual, que luego nos darán el periodo de retorno, ¿cierto? Entonces, eso, como les digo, es una labor. Todo esto de las tasas medias de excedencia anual, del ajuste lineal o no lineal de una ley Gutenberg-Richter, eso, como les digo, a la gente no le va a interesar. Y cuando digo gente, no me refiero solamente a la gente de la calle, sino en general a los que toman las decisiones, a los políticos, ¿no? Pero en cambio ustedes le dicen esto, ¿no? Si miren, en esta zona nosotros hemos estudiado y tenemos un periodo de retorno para un terremoto de magnitud 6 de 50 años. Lo cual vamos a ver. Ahora, la siguiente pregunta es qué quiere decir. ¿Es muy probable? ¿Poco probable? Es la siguiente respuesta. ¿Qué tan probable es eso, no? Para preocuparme, preocuparé, no me preocuparé. ¿Qué quiere decir que en 50 años va a haber un terremoto? Pero si ustedes ya le dan esa información a la gente, eso ya es un primer paso. Entonces, la gente ya va a tener una alerta. Ahora, a veces pueden decir, pero 50 años yo ya voy a morir. Entonces, ahí viene la parte fundamental en la cual ustedes tienen que aclarar eso. O sea, estos 50 años, quiere decir que si usted espera 50 años, va a vivir un terremoto de magnitud 6, ¿cierto? Pero el terremoto no va a ser en 50 años, ni en 25 años, ni en 30. No sabemos, puede ser mañana, o puede ser en 10 años, o puede ser en 50, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo otro que hay que explicar a la gente, porque cuando le dicen, mire, el periodo de retorno es 50 años, bueno, en 50 años yo ya no voy a estar, no, pero esos 50 años significan precisamente que en cualquier momento de ese periodo de 50 años puede haber un terremoto de magnitud 6. Entonces, esa es la diferencia entre un pronóstico, entre una amenaza y una predicción. No podemos predecir. O sea, lamentablemente los métodos actuales todavía tenemos esa limitación. No podemos decir, mire, el terremoto de grado 6, sigo diciendo grado 6, el terremoto de magnitud 6 va a ser en 15 años, a las 3 de la tarde del día 25 de diciembre. No podemos decir eso. ¿Sí ven? Eso no. Y si alguien lo dice, pues bueno, no sé. Bueno, tuvo un gran descubrimiento, o generalmente está mintiendo, ¿no? Personas que dicen eso. No se puede. No puedo predecir. Pero lo que yo puedo decir es decir, mire, en 50 años, en esta zona, va a haber un terremoto de magnitud 6. Puede ser mañana, o puede ser en 49, 45, 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la información que también tenemos que saber pasar al resto de la población. Si no, como digo, no hay otra manera de que esto llegue a la gente y la gente empiece a preocuparse, ¿no? Porque si no, es que mira, aquí nunca ha habido terremotos. Eso es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, a veces, eso también vale la pena, a veces trabajo con las comunidades. Cuando uno va, acercamos, aquí ustedes ven los mapas de sismicidad, aquí en la zona de Napo, donde más sismos hay es en la zona de plegamientos históricos, ¿no? Los históricos en la zona de plegamientos que está hacia la llanura, ¿no? Donde está, por ejemplo, las comunidades de Chontapum, Telahuano, por ahí. Y a veces cuando he ido a las comunidades he preguntado, ¿no? Y he contado algún sismo. Y la gente no, dice, no, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque obviamente no hay muchas edificaciones, históricamente no hay muchas edificaciones ahí. Entonces la gente ahora va a empezar a construir sus casitas ya no así nomás pequeñas, sino va a ser 2 pisos, una losa, ¿de acuerdo? Y ahí sí se van a acordar cuando haya uno de los terremotos, de los sismos importantes que hay en esa zona de ahí. Pero ustedes ven, una vez más, la memoria histórica. Yo he ido a esas comunidades a preguntar, bueno, no he ido yo solo, ¿no? Sino dentro de otros proyectos de la universidad, a veces he aprovechado pues, a conversar, a preguntar a la gente, y mire, aquí hay muchos sismos en esta zona de plegamientos. ¿Usted se acuerda, ha sentido, le han contado? La gente dice, no, aquí no hay, nunca hemos sentido, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero eso, justamente, ¿por qué? Porque ha ido cambiando la calidad de las construcciones, cómo se construye antes. Generalmente había malocas antes, ¿no? Bueno, no se llaman chozas, se llaman malocas, ¿no? Y al fin y al cabo eran parasísmicas, ¿no? Porque no tenían mucha masa
Pero ya ustedes se van a ver que la gente cada vez construye ya con concreto, con bloque, hace losas. Y ahí sí, después cuando haya un sismo importante, pues habrá ese recuerdo. Bueno, entonces hasta ahí hemos llegado. Tasa de excedencia anual y periodo de retorno. Continuaremos el lunes ya con lo de la ley de Poisson. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. No sé si dijo o no escuché. Estos datos que estamos obteniendo tienen algún porcentaje de error, algún margen de error. O sea, como decir, en 50 años va a pasar de magnitud, un evento de Sí, o magnitud sea, 6. es que justamente eso lo determinaremos ya como probabilidad. Ahorita Ok, estamos dando como una, no, como digo, no es una predicción, simplemente es la manera simple de comunicar antes de... Pero ya el lenguaje técnico de la probabilidad, obviamente eso lo haremos con una ley de Poisson, ¿no? vale. Ok, profe. Sigamos la siguiente clase. Bueno, entonces si no hay más, quedaríamos hasta ahí, ¿no? Listo, profe. Profe, yo quería preguntarle algo, pero Sí, no era acerca de la clase exactamente. Es sí, acerca de dale nomás, entonces no hay problema. no, pero era acerca de la tesis.